Tomemos nuestra Biblia y vayámonos a Jeremías capítulo 9. Leamos el versículo 9 y 10. Jeremías capítulo 1, versículo 9 y 10. Y estoy en este mensaje bíblico porque es uno de los más grandes que en verdad nos dice lo que la palabra de Dios es y lo que significa hacer. Jeremías 1, 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para añadir y para derribar y para edificar y para plantar. Esto es lo que la palabra de Dios está para hacer, y hoy, esta noche, en las series de Honrando la Palabra de Dios, vamos a orar en este momento. Padre, vinimos a ti ahora. Hemos leído estas palabras con tanto significado y proclamos a Jeremías, Señor, que lo que va a hacer y que vas a causar y que vas a bajar y que construyen y plantaron. Tu palabra es una espada de doble filo y que está activa y viva, y oro que hoy que nos recuerde la verdad de la Biblia y que la Iglesia, el Dios viviente, defienda la Escritura, que obedezca a la Escritura, que se someta a la autoridad de la Escritura. Y oro que ese sea nuestro corazón esta tarde. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Y Tomás More fue uno de los que de Inglaterra, que él describió a alguien que él consideraba como la religión. Y esto es lo que Tomás describió. Y un infierno, en lo que es del infierno, de tomando sobre lo más hondo del diablo. Y me gusta eso, un nuevo Judas, un hombre peor que Sodoma y Gomorra, un idólatra, un alabador de Satanás, un hombre de tanta blasfemia de su boca. Un hombre que Thomas More describía era a William Tyndale. William Tyndale nació en 1494 y la razón por la cual a él no le gustaba Tyndale era principalmente porque la Biblia la ponía en las manos de los ingleses en inglés. Ese fue el problema de Morse. En el 1408 de la Constitución, que tenían que hicieron ilegal que tradujeran cualquier parte de la Biblia en inglés. Esto fue mirado como una herejía de la Iglesia Católica, que era castigado con la muerte. Es importante creer que en la Iglesia en este tiempo, la Biblia y la literatura de la Iglesia era solamente disponible en latino, y solamente pocos sabían latino, incluyendo todo el clero. Los pastores, los predicadores no podían leer la Biblia, y entonces estaban en el liderazgo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que ellos agarraban la orden directamente de la Iglesia y le decían lo que era correcto y lo que no era correcto. Eran muy ignorantes en sí mismo, pero Tyndale cambió todo esto. Él ilegalmente empezó a traducir la Biblia, no de latino, pero directamente de griego. En sí, él fue el primero que la tradujo de latino al inglés, y fue que en el poder del 90% de su traducción llegó a la Biblia de King James, y no es regularmente una traducción, pero Tyndale hizo buen trabajo. Tyndale naturalmente tenía el regalo del lenguaje. Él hablaba diferentes idiomas, hablaba 7 idiomas. Él estudió en Oxford y él era inteligente, hablaba matemáticas y todo esto. Genuinamente él creía que todo esto sería para
la escritura, para estudiar la escritura, y en sí él usó un estudio y él estudió la teología, educación, y él puso una observación de que el método de la teología de los estudiantes era de aprender y tan pronto como puedan a través de la filosofía para separarlos de la escritura. Para Tyndale, la educación de su día en la época era para inmunizar los estudiantes contra la palabra de Dios. En el gran oración del sacerdotal, Jesús hizo su petición que dijeron: sígueme, santificados en su verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Qué es lo que Cristo Jesús dice? Él está diciendo santificación es apartarse uno, el creyente en Cristo Jesús, que se aparte de Dios. Esto quiere decir que sabiendo la Biblia, estudiando la Biblia, es más que un esfuerzo académico, es para la conformidad de Cristo Jesús y para la iglesia local de Cristo Jesús. Esto es primordial. Aquí en la iglesia de Gracia estamos en el nombre de la iglesia y usado duramente por miles de iglesias. En mi observación es el término de la iglesia bíblica ha predicado su significado original. Esto no quiere decir lo que hacía, pero nomás doy un ejemplo. Una iglesia que pueda o que no esté en nuestra ciudad, que su declaración doctrinal de la salvación, que mencionan que el pecado y la muerte de Cristo Jesús, pero no explican cómo estos dos van juntos, no explican el evangelio. Y si tú te fijas con cuidado, es el que son o no son cristianos que entran a la iglesia sin siquiera ser salvos. Muchos hoy en día son difíciles de distinguir por la filosofía, aunque tengan el nombre de la iglesia, Biblia de iglesia. Yo comparo esto al gran pastor, al doctor S. Louis Johnson. Él sirvió de pastor en la iglesia de Grace Bible en Dallas, Texas, en el 1950, y él sirvió en la capilla de creyentes 30 años, y él predicó el Nuevo Testamento verso por versículo, sección por sección, y esto era normal. Y yo tengo que darte una perspectiva. Para recibir como una innovación de 5 minutos, pero la mayoría de la gente en ese lugar no sabían que eso era normal. Muchos pastores que hacen. Y hoy me gustaría hablar contigo de la Biblia y cómo la iglesia afecta a la iglesia. Y en primer lugar me gustaría saber cómo es que estamos separados de la Biblia. En primer lugar te quiero decir de los efectos de la iglesia local, y me gustaría hablarte de los 5 fundamentos de la iglesia que van a dar nuestra salvación en la iglesia. La implicación de la verdadera iglesia. Vamos a ir a otras escrituras, te las voy a leer mientras llegamos ahí. En primer lugar, me gustaría hablar de la manera de que la iglesia está funcionando de la Biblia. Y sobre Tyndale, de él que estaba en la iglesia católica, que querían guardar la Biblia afuera de las manos de la gente, separados de la escritura. La estrategia de Satanás para mantener a la gente fuera de la iglesia. Era imposible agarrar una copia de la escritura en los tiempos anteriores, y si alguien lo podía agarrar no la podía entender. Pero con Tyndale en el 1440 que empezó a traducirla, y como Tyndale, que ahora la Biblia ya está más y más accesible, y ya ahora la iglesia es el libro más escrito y más vendido en la historia. Pero en sí, para separar a la gente de la Biblia, no ha sido para separar de la gente de la iglesia, y en todo force. Y es más, te voy a dar unos ejemplos que las gentes de las personas, que son las vaccinaciones sobre la
moralidad. Una de la moralidad de la gente sobre la Biblia es el uso de la Biblia en sermones y la Biblia solamente para las lecciones. Esto tiene el efecto de vacunar a la gente contra la Biblia porque pues lo que es la moralidad en lugar de un libro de la redención para terminar. Y francamente los cristianos profetizando que no hay otra manera de ver la Biblia. Algunos de ustedes han tenido esta experiencia de que caminaron aquí, escucharon uno de los mensajes y que dijeron: he estado en la iglesia por varios años y yo nunca he oído algo así. La historia de David y Goliat es una historia de la garantía de que a través de David el Mesías vendría. Y la parábola del buen samaritano, de ser buena persona en lugar de la condenación de justificado por sí mismo, a un Cristo Jesús en la cruz, en la propiciación de que debemos a un Dios furioso. Y esto abre la puerta para un verdadero creyente que están en su crecimiento espiritual, pero aún así para los que no son creyentes, que piensan que son cristianos porque creen con las lecciones morales. Yo creo en todas las moralidades que enseñan en la Biblia, pero la segunda manera de que la gente está separada es en el intento autoritaria del autor divino y el autor humano, habiendo supervisado el autor divino al autor humano para poder, por las diligencias. El propósito del autor es para interpretar cualquier pasaje de la Escritura. Como predicador, yo tengo la integridad de determinar cualquier pasaje de la Escritura, lo que enseña, para lo que es la intención del autor. Y yo creo que esto es algo de que ustedes representan correctamente, ¿verdad? El creyente o no, esto es muy raro en el predicado hoy y que quieren agarrar lo que es la enseñanza hoy. Y yo te digo que la mayoría de los cristianos ni siquiera consideran cuál fue el propósito del autor, y en el texto que se nos ha dado es algo muy horrible, y esto sería todo lo que es pura conformidad. Y yo no quiero decir de los biblios, sino que lo que es en libros de estudio bíblico y la Biblia, que es para un texto que es lo que quiere decir, lo que ellos quieren que sea. Yo te doy un ejemplo. Simplemente para entender primeramente que el libro de los Hechos fue primero, y para demostrarle a Teófilo, un funcionario del romano, que había declaración y que fue en Cristo y la salvación en Cristo. Entonces ahora el libro de los Hechos abre un entendimiento más por adelante. Ahora primero el libro de los Hechos, que fue primero a los judíos y a los gentiles, y ahora el propósito del evangelio principalmente para los romeos, y a Pablo que viene el enfoque Teófilos leyendo el libro de los Hechos, viniendo el libro de los Hechos y diciendo: wow, Dios trajo a Pablo a Roma y yo soy romano. Dios trajo a los romanos para ser salvo, y nunca se considera, porque es un libro que es intelectual. Es una tercera parte de que se entiende que Dios nos, en el contexto del descuido por el contexto. Esto es similarmente al anterior, pero quiero hacer una distinción. Si la iglesia la congregación nunca escucha a su pastor utilizar el contexto de un versículo o pasaje para extraer la interpretación de ese pasaje, entonces es poco probable que comprenda la importancia vital del contexto. Pero cada palabra es para ser entendida, lo que es antes y después, las secciones antes y después, y los temas en la Biblia, y en dónde está, en qué parte de la Biblia. Esto es vital para la integridad del texto bíblico.
qué es lo que quiere decir. El predicador dicta lo que quiere decir la Biblia. Y te doy un ejemplo que Pablo le dice a la iglesia que Dios llenará todas nuestras faltas y conforme en Cristo Jesús. Es una gran promesa de Filipenses 4:19, pero es más ayudable saber que el contexto de la declaración de Dios a los filipenses es de que ellos como iglesia han sido abundantemente generosa con Pablo, aún en la cárcel, incluso para su propio daño sacrificial, y estaban seguros que no es como que lo nombro y lo llamo y yo digo y Dios me da lo que yo sea. No, Dios te va a dar lo que necesitas porque tú has dado y Él va a responder. Y Él estaba asegurando que aunque dieron, porque es de su lealtad. ¿Sí ves que esto hace la diferencia? Aquí está una cuarta de que dice la generación del conocimiento de la Biblia, que dice la denegación del conocimiento de la Biblia. Es burlándose del conocimiento de la Biblia. El enfoque central de la emoción en la iglesia que comenzó aproximadamente en Estados Unidos en el año 1800, porque empezó con devaluando el conocimiento de la Biblia y el sobrevalorización del conocimiento de la Biblia. Y como pastor de la Biblia he tenido creyentes que vienen a mí a decirme, oh, tú eres pastor de una de esas iglesias, como que si fuera un insulto. Su percepción es de que es un conocimiento de que nomás estamos llenando nuestras mentes de lo que es acertado en la Biblia. No sabemos nada de lo que es genuino o encontrar con Dios. He encontrado personas que dicen, tú eres genuinamente con Dios, pero no estás lleno de espíritu como esos que están entre uno al otro, ni siquiera sé qué decir y dónde comienzas. Y aquí es el argumento. Bueno, la Biblia dice que el conocimiento envanece y lo hace en 1 Corintios 8:1. Mira nuestro tópico en contexto. Para mirar lo que es en el contexto de Corintios 1:8, 1 Corintios 8:4, uno que revela que está degenerado en el entendimiento de la implicación de sacrificio a los ídolos, y este conocimiento los hace regantes a hermanos y hermanas. El punto de Pablo es de que algunos de los corintios estaban altos en la teología, pero no tenían amor, y es que alto en la teología, alto en amor. Y por supuesto, si vas a hablar del contexto, es que el autor tiene un contexto porque Pablo tiene muchas escrituras y muchas en otros lugares donde él empuja al cristiano para el conocimiento, y él le dice a los colosenses que sean conocidos en el conocimiento de Dios en Colosenses 1:9, y él encomienda el conocimiento para ellos como valioso. Varias veces Paul declara que la gente no sea ignorante en la verdad y no queremos esa ignorancia. Aquí está una quinta parte de que las personas son separadas de la Biblia. Predicadores que no estudian, y para mí como predicador, honestamente, comúnmente es que dice el predicador debe de ser de fruta madura. La verdad básica fácil es de entender. Y yo entiendo el sentimiento de hacer la palabra de Dios accesible, pero yo digo como un insulto contra ti. Es básicamente diciendo, hey, tu congregación es muy tonta para que sepa lo que dice eso. Por lo tanto, pues, eso es un insulto. Todas las personas que están en un púlpito y que proclaman la palabra de Dios en un tiempo estuvieron ahí sentados, o es posible, y me gustaría entender que cualquier persona puede, y es lo que vamos a mirar. Pero esa filosofía, tú escuchas las sombras de la oscuridad del catolicismo que tú eres muy tonto para entender, entonces yo voy a sacar y voy a hacer más tonta la palabra, y por esta filosofía entonces realmente es más fácil para el predicador para tirar un sermón para que nomás tenga un poco de requerimiento para el servicio, pero es la congregación que ahora debe de saber lo que es normal. En sí, que
la inmunición de Pablo a Timoteo, que es correcta. Él era uno quien ahora lleva la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 3:15, que habla que la cortes en verdad. Y yo pienso que francamente el predicador que dedica más tiempo en toda lo demás del misterio que encontrarse con Dios en su palabra y usar el pico y el estudio y el lenguaje de la palabra y que les falla a sus personas, porque ahora en lugar de tener nuevos tesoros en la tierra, no más viene a sacarle brillo a los pequeños tesoros que tiene en varias ocasiones. Entonces es separada la verdad de la Biblia. Piensa en esto sobre Tyndale, la traducción de la Biblia en 1526, alrededor de 900 traducciones se han traducido y ahora son muchas Biblias que encuentras en línea, en el teléfono, en la biblioteca, y aún así más adelante yo voy a estar de acuerdo con lo que dice el teólogo Ferguson, que parece que los traductores leen la Biblia menos hoy que lo hicieron sus padres anteriores. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que ha hecho esto a la iglesia? Yo me quiero mover a lo que es devastador a la iglesia local. Una devastación local en la iglesia es que tenemos que empezar con lo que es negativo, pero seguir adelante. Yo pienso que en lugar de hacer la pregunta cómo impacta la separación del pueblo de la Biblia en la iglesia, la verdad es cómo es que no impacta a la iglesia, porque en realidad yo diría que cada uno de la vida de la iglesia nos impacta de un punto a otro, pero te doy un punto que el efecto devastador de la iglesia local, que se está separando poco a poco, no en importancia de la orden. Este es un efecto. La iglesia pierde sus miembros maduros. La iglesia pierde sus miembros maduros. Una iglesia local que tiene sus miembros locales que estudian y que se han movido más adelante más allá que los pastores. Y estos regularmente son los miembros que están dando clases en las escrituras, pero en sí pues ellos no se les ha dado el entendimiento porque ellos están frustrados y se están moviendo. En otro efecto devastador es la oscuridad de la pastor. Cuando la iglesia, lo que es el mensaje del evangelio, comienza que se está sanitizado, que se acepta al increyente. Escucha, el verdadero evangelio es algo que incomoda al increyente y es lo que debe de hacer. Entonces esto se hace algo, un hábito y para creer, y que el evangelio debe de ser aceptable y es un efecto. Más adelante es la santificación de la inhabilidad. Comencé anteriormente de que Cristo Jesús fue muy claro en lo que me dio por el crecimiento de la espiritualidad al semejante a Cristo, que dice la santificación de Dios, Juan 17:17, y separar al pueblo de Dios, la escritura del oxígeno, del agua y la comida. Muchos versículos de la Biblia pueden ser leídos, mucho de qué es lo que piensas tú de los estudios bíblicos, pero solamente cuando la palabra de Dios ha sido suelta en las personas de Dios, que verdaderamente tiene que acelerarse de esa manera. Aquí hay otro efecto que dice emocionalismo repulsa a la verdad. Personalmente soy un hombre emocional. Es la vez una bendición y es una maldición, me imagino, porque es cuando se siente algo profundamente en mi alma. Por lo tanto, es de doble filo, es una espada de doble filo, pero en sí, la experiencia de Dios. Nosotros queremos una experiencia con Dios, pero que está correcta en todos los niveles. En el Salmo 37:4 dice que nos deleitemos en Jehová y que estemos refrescantes en Dios.
Y como mencionamos esta mañana, totalmente enfocada en Dios, de que estemos refrescados en su palabra, que no. Pero no puedes comulgar o tener comunión con un Dios que apenas conoces. Y cuando la iglesia local está separada de la Biblia en varias maneras, y que experimentar a Dios conduce a la creación, en lo que no quiere decir otra cosa que provocar emociones. Y esto realmente vuelve como siendo adictivo. ¿Por qué? Porque las emociones es como el azúcar. Eso te da una que quieres más, emociona, y lo que es repetitivo de la música, de un predicador que baila, un predicador que por supuesto estamos hablando de esto sobre nuestro mensaje en la mañana, pero es el caso de lo que es de los que son líderes de la iglesia que construyen emoción solamente, pero en algunos que predican tienen un cuarto donde el pastor y los músicos se juntan y están bailando, están emocionándose, la adrenalina en sus cuerpos para hacer transfer, para transmitir eso a ti. Eso es raro. En segunda parte, están en la misma droga que quieren darle a su congregación, pero si tú quieres comunión con Dios, lo más que sabes, lo más que lo conoces y lo más satisfecho que estás en la experiencia de caminar con Dios. Ahora la verdad de Dios, la verdad de la sabiduría para tu alma en lo alto, en la magnificación, en la realidad que constantemente estás bañado y estamos reunidos del pueblo de Dios. Hay otra devastación que la arrogancia reemplaza la humildad. La arrogancia reemplaza la humildad. Una de las bendiciones muy grandes de mi vida que he tenido en afirmación de los hombres más inteligentes y eruditas, pero que no lo agarro como para la confidencia de que los inteligentes y los hombres más son humildes. Parece que se agrega uno con otro, pero los hombres que son más eruditos y que también son humildes generalmente. Y claro que son esos que son humildes y que demostrando el alzamiento y estar en lo que no saben. Arrogancia con lo que he contado a los pastores. Es las soluciones del mundo. Las soluciones mundas que aceptan para los problemas espirituales debido a que el punto de vista de la escritura es bajo y la autoridad de la escritura es denegada de la Biblia, se reduce a algunas historias morales. Entonces, cuando los problemas más grandes de la vida tienen sobre él. Y lo que estamos haciendo, que estamos tratando en la Biblia, ahora ocupamos consejería. Entonces están un poquito no de acuerdo cuando yo levanto la Biblia, pero la iglesia por tanto tiempo ha adoptado la psicología que los problemas ya ni siquiera se preguntan y como sea para resolver los problemas. Pero dicen la Biblia es solamente para problemas espirituales. Todos los problemas son problemas espirituales, todos requieren de un cristiano, una respuesta del cristiano, y esta respuesta es solamente encontrada en la Biblia. Hay otro efecto devastador. La disciplina se ha abandonado. La disciplina en la iglesia se ha abandonado. Hay una correlación de cómo se ha abandonado. Es observada una iglesia que mira la escritura y que busca la obediencia a la escritura y se encuentran en sí mismo con la obediencia a la escritura, ejercitando la escritura. Y por el otro lado, lo que es que se aman por sí mismo y que aceptan a todos con una baja obediencia a la escritura, que está enferma.
un pastor habló conmigo hace 2 años y no sé cómo decir esto, pero me va a decir la mayoría de la gente en mi congregación no es salva. ¿Qué hago sobre esto? Y una de las preguntas que hice, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron disciplina en la iglesia? Y dijo, él nunca la ha hecho. Entonces, si un hombre tiene un adulterio, pues vamos a orar por ti. Si alguien roba en la iglesia, vamos a decir, vamos a orar por ti. Y no sé cómo decirle. Entonces, te van a correr y vas a agarrar en una iglesia donde quieren escuchar lo que tú dices. Aquí hay otra manera devastadora. El liderazgo vuelve bajos. El liderazgo se vuelve bajo. Si la escritura es una apéndice moderada de la fe, entonces lo que dice aquí en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1, que no debe de encontrarse en las escrituras, y ahora la iglesia crea propio que dice, soy un éxito de negocios, tengo una sonrisa y mi padre enseñó aquí y yo he estado aquí por 10 años. Hay todas las razones para decir, yo califico como anciano de la iglesia. El liderazgo de la iglesia lo tratan como un galardón, pero como si ayuda para una campaña. En lugar, nos dicen Hechos 20:28 del Espíritu Santo escoge los líderes de la iglesia, que los entrena y los aprueba, que nos da la calificación de los ancianos anteriores, y no es una posición figurativa, sino que los ancianos deben de alimentar a los ancianos nuevos. Y es lo que nos dice en 1 de Pedro 5:2 y en 1 de Tesalonicenses 5:12 y 13. Pablo le dijo a Timoteo que no ponga las manos en nadie, que en 1 de Timoteo 5:22 el liderazgo y separando las personas de Dios de la Escritura, que va a bajar el liderazgo siempre lo hace. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿A qué vamos para? Déjate, doy 5 fundamentos de la ortodoxa en las escrituras. 5 fundamentos de la creencia de la ortodoxa, y es una declaración de según la palabra de Dios, y deja que este sea un texto en la iglesia local. Y el primero es inspiración. El término inspiración proviene originalmente de 2 de Timoteo 3:6. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y la Biblia original que nos dice que toda escritura es inspirada, porque es lo que Dios nos ha dado, que por el Espíritu Santo de los escritores bíblicos, y nos da una escritura precisa en Pedro 1:21. Dice que la escritura no fue por el deseo del hombre, sino que Dios se movió para que escribiera la Biblia. Cristianismo confirma la inspiración, que toda la Biblia es inspirada por Dios. No hay uno que no sea y otro que sí. Ni siquiera decimos que la palabra de Dios que es contenida en la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Inspiración, esta es la roca de la Biblia. Toda la fundación es de la inspiración entera divina. Tenemos que estar continuamente que la Biblia, que dice que cada vez contiene, que nos trae por Dios. Es algo eternal, es divino, es glorioso, es celestial. Y la segunda fundación es injerencia. La Biblia no tiene herejía. En sí, la escritura no tiene nada contrario a lo que es en los hechos. Mencionaré varias afirmaciones de la herejía. Primeramente, la escritura siempre trata con las escrituras no herejías. No hay solo una donde la escritura corrige a otra. Pedro siempre dice, Pablo, como en otros versículos bíblicos, es la segunda afirmación de la error que Dios dice, o así dice Dios, en 3,800 veces.
Esto no es solamente una Biblia diciendo proclamar por sí mismo. Todos los hombres que escribieron y todos los que escribieron, así dice el Señor, fueron testigos a esto. Solamente hombres menores como Moisés, Josué, David, Daniel, Nehemías, Juan, Pablo y todos ellos afirmaron la Escritura. ¿Y qué tal Cristo Jesús, que también afirmó la Escritura? Y en la tercera característica de Dios por sí mismo, que testifica por sí mismo y no puede mentir. En Tito 1:2, Dios es verdad. Y la palabra de Dios es verdad, Juan 14:6, y la palabra de Dios es verdad, Juan 17:17, y que Juan es todopoderoso, Dios es todopoderoso, y es la opción. No hay ninguna otra opción. En 3,500 años de la escritura de la Biblia nunca hubo un error en la Biblia, no hay ningún error. La herejía se aplica en toda inerejía, en la parte de la Biblia que contiene todo en varias habilidades que no hay ningún problema, pero alguna de la Biblia dice tiene el encabezado, pero nosotros decimos que la inspiración y las inscrito por lo que produce la original. No tengas temor porque ningún trabajo asiento ha dado para la traducción como la Biblia tiene, ni siquiera. Porque la Biblia que tú traes en tu mano es un libro completo de las escrituras manuscritas originales. Ninguna parte de la Biblia está que sea un difícil pasaje, no. En inherencia no pretende que todos los mentes, por ejemplo, la Biblia que dice varios evangelios y ponen diferentes en que todos son perfectamente unidos uno con otro. Una fundación tercera es la autoridad de la Biblia. Si la Biblia es inspirada e inerrante, incluso la simple razón humana dice que debe ser autoritativa. Pero hacemos esta distinción. La Biblia no posee un sujeto autoridad, que todos nosotros juntos estamos de acuerdo de que la Biblia es autoritaria, y puedes mirar en otro documento que tiene autoridad. La Constitución de los Estados Unidos tiene autoridad, como nosotros en la nación hemos decidido que esa es nuestra autoridad. Pero la Biblia no posee un poco de autoridad, sino que es un objetivo de la autoridad. No es autoridad porque nosotros estamos de acuerdo, sino que es autoritaria porque, quieras o no, es autoritaria. La autoridad está confirmada, es a través del testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu trabaja a través de la Escritura para confirmar la Escritura que nos deja en lo que es de Dios en sus palabras. Y tú puedes decir, eso es una razón de que la Biblia por medio del Espíritu, que por sí mismo. ¿Qué alta autoridad vas a ir tú? No hay alta autoridad a la que tú vayas. Y yo diría en Hebreos 12 que nos dice cómo es que esto trabaja. Primera de Corintios 2 nos dice en lo que es la autoridad. En Primera de Corintios 2:4 que la predicación de las Escrituras llegó a los Corintios y demostración del Espíritu y del poder. Dijo en el versículo 10 que los misterios de la palabra de Dios fueron revelados a través del Espíritu, y el versículo 13 y 14 solo el Espíritu de Dios capta la profundidad de la riqueza de la palabra de Dios. Y en lo que vengo es la palabra de Dios hace su propósito. Bishop Hugh Latimer, el héroe de la fe de los días primitivos en Inglaterra, él fue uno de los pastores que estaba peleando contra la noción católica de que la Biblia era autoritaria por la iglesia, por el clero y cualquier cosa y en todo. Cuando se invitó a predicar un sermón, el rey Eduardo, y él empezó a predicar y les
Les diré lo que un bishop en este reino me dijo. El obispo me dijo que no estaré sujeto a las tradiciones, y yo le contesté que yo seré guiado por el libro de Dios, y si salgo de alguna pequeña marca de él. Dijo eso en frente del rey, y la implicación de la autoridad. Y en sí, la Escritura nos dice en Santiago 1:22 que tenemos que ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores de la palabra. La Escritura es nuestro juez, nuestro árbitro de todas las cosas. La iglesia local y sus miembros individuales se ven obligados a examinarse a sí mismos. Aquí hay otra fundación. Infalibilidad. Infalibilidad. Dice que la Escritura no puede fallar, es infalible. No puede fallar. La Escritura no puede fallar. En Isaías 55 dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin lograr ni que deseo, sin tener éxito. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de salvación para todos los que creen. David Dixon creyó esto. Él era un escocés predicador que nació en el 1583. Fue un predicador en Irvine, en la costa de Escocia, si eso quiere decir algo para ti, pero él estaba casado por varios años y él pues empezó a predicar el Evangelio. Y en 1618 fue donde él empezó a predicar en Irvine por 23 años, pero su predicación fue intenso y bíblico que la gente de toda la zona vino por horas para escucharlo predicar. En sí, muchas personas vendieron sus ranchos para irse a donde él predicaba, para estar con él semanalmente predicando los domingos. Y entonces tenemos notas donde dice que la gente escribía su predicado, y un testigo dice que su predicado fue lleno de sustancia y bien lleno, no bajo pero fuerte, lleno y fuerte. Pero más allá de sus predicado que él empezó en su propio estudio, sus sermones estuvieron en el estudio. Un teólogo dijo que la gloria de Dixon es la devoción a los estudios bíblicos. Puso su corazón en su comentario entonces sobre las Escrituras y comenzó en su comisionado a los escritores escolares en la Biblia, y Dixon en sí mismo dijo que era muy bueno que 200 años después Charles Spurgeon utilizó como recurso por sí mismo. Dixon estaba consumido para ayudar a los predicadores para que predicaran el Evangelio con claridad, y en sí la siguiente generación de predicadores empezaron a aprender de su escritura y fueron personas conocidas como personas que estaban verdaderamente convencidos y firmemente en la palabra de Dios. Un historiador escribió: si hay alguna convicción profunda en la historia del corazón de las Escrituras, era de que las Escrituras tienen todo el consejo de Dios, la plenitud, y fue para pasar la Escritura con una profundidad de la convicción. Sintieron que el Señor Cristo Jesús fue la gloria suprema de la Escritura. En otras palabras, la Escritura fue infalible, que debe de ser confiada completamente, suficiente para toda vida práctica nuestra fe. El testimonio de Dixon y su doctrina que nos recuerda que nunca hay un punto en la vida del cristiano donde decimos, la Biblia ha llegado a su límite de ayuda, ahora debemos pasar a otra fuente diferente de ayuda. No hay ningún punto donde decimos, la Biblia no vino por lo tanto yo trato con ese tema, ahora me moveré a otro medio para salir adelante. Te daré una fundación, y esta es la claridad.
La claridad es simplemente el término que los teólogos usan, y el término de la prescuidad, la de claridad o la prescuidad de la Escritura es el mensaje central de la Biblia es comprensible, y la Biblia puede ser correctamente interpretada de la misma manera que tú interpretas cualquier escritura, en senso y en los lenguajes y la lógica que interpretas cualquier otra cosa. Este es un uso de la reforma de la Iglesia Católica, que decían que la Biblia es muy misteriosa para que una gente común lo entienda. La Biblia no es clara y por lo tanto una persona regular no puede interpretar la Biblia por sí mismo. No deben de leer la Biblia por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un caballo de Troya que es satánico para los católicos, para tener control sobre las personas, diciéndoles lo que ellos quieren. Y este es un problema muy serio hoy en día. Escuche con cuidado, y si en sí se llaman, y lo digo en esto, y si son llamados los doctrinas principales de la Biblia, que si solamente se pueden entender, si solamente altamente teólogos o pastores explica en la conclusión que ahora ya estás separando de la Biblia en sí de traer a entender la Escritura. Te daré un ejemplo. Yo no creo por un minuto que el cristiano venga a ser bautizado solamente por ver la Escritura. Principalmente porque no dice que del bautismo en la Biblia. En sí, para llegar a esa conclusión está explicada, y he leído lo que yo creo que es lo mejor y lo más fácil para entender el tratamiento del bautismo del infante, y todavía no tiene sentido porque pues no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que bautizas y después pasa la lógica para decir yo llegué a esto por Cristo, pero no trabaja así. Yo quiero ser bien claro sobre esto y el propósito de que yo sirvo, el propósito de que tus maestros de la palabra sirven, del predicado y de la enseñanza de la teología que no es disponible para ti, pero es edificar para la mente. Te lo pongo de esta manera: acelerar la escritura en la Biblia, que son 15 o 20 minutos que tú no tienes, entonces yo lo puedo agarrar y compactarla para ti. Pero déjate digo esto, si digo a uno de ustedes, a mí me gustaría para que ustedes escribieran 30 palabras en el carácter de Dios, pero tú vas a hacer, yo no soy un teólogo para escribir 3,000 palabras en las características de Dios. Es la doctrina de claridad o de las Escrituras, que es versículo por la Biblia. Quizás si tienes un poco más de vida lo puedes hacer. ¿Por qué? Por la claridad de la Escritura. No tenemos tiempo para hacerlo. Por lo tanto, Dios nos ha dado un sistema que Él levanta personas, que pocas personas estudian la palabra y en sí escudriñan la Biblia y te dicen lo que es, pero tú lo puedes hacer también y te animamos a que lo hagas. ¿Cuáles son las implicaciones para una verdadera iglesia en la Biblia? Una implicación que te estoy diciendo, pero pues en sí vengo, pues no soy fanático para decir los nombres, no lo encuentro necesario en nuestra cultura, pero siempre se siente como que estamos nombrando a un jugador de béisbol, pero pues en sí he mencionado que un nombre no te dice el carácter de la iglesia, pero cuando te hablo de una iglesia bíblica, lo que quiero decir de la Escritura que debe de tener por todas las iglesias. Toda iglesia tiene que seguir a Cristo Jesús verdaderamente y tomar su palabra. Yo tengo amigos en el ministerio y que están como su personalidad, que están en todo lugar, y nosotros creemos lo mismo y sus nombres son diferentes. Y yo quiero sugerir implicaciones para la iglesia. El primero es evaluación por sí misma. Sinclair Ferguson, cuando predica como que él junta a los ancianos de la iglesia y les dice cómo describir la iglesia. En una ocasión él recibió la respuesta: nosotros somos una iglesia bíblica. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Una iglesia bíblica es donde la palabra se usa en el púlpito.
Bueno, pues sí, pero hay muchas iglesias que describen bíblico, pero aún así están usando la Biblia. En sí, Ferguson da esta definición. Una iglesia bíblica es donde la iglesia sale del púlpito y se empieza a mover en la congregación, y llega a nuestras vidas, nos cambia, nos hace convictos y nos motiva para empezar por todo lo que es por Dios. La Biblia no es solamente educacional que nos transforma. Ahora que la evaluación por sí mismo no es algo fácil para la iglesia porque hay dos grupos que en sí están en el camino, los líderes y los miembros. Esos son los dos grupos. Los líderes pueden estar en el camino por la propia evaluación, pero para encontrar lo que es la corrección, aún así puede decir para paso hacia abajo. Los miembros pueden encontrarse en el camino porque están usando prácticas y tradiciones, y en sí quiere decir que se están moviendo por algunas cobijas que hemos provisto en la iglesia bajo la Biblia. Otra implicación es si la iglesia local es la fundación de nuestro creyente en la Biblia, entonces la prioridad realmente fue para encontrar este tesoro de la asunción de que nuestros eternos libros. Me gusta la historia de Henry G. Fish. Henry Fish era un pastor de la iglesia en los 1800. Él nació en 1820, él murió en 1877 y él pastoreó la iglesia en medio de la guerra civil, pero sus prioridades fueron en el 1862 él escribió un artículo grande donde él dice que su artículo fue Poder en el púlpito. Y un título como este siempre me llama mi atención. Yo lo leí y esto es lo que escribió. Los predicadores que saturan los sermones con la palabra de Dios nunca cesan, y la manera en que traen su pura, dulce y recién nunca apagan. La palabra de Dios es profunda y que siempre nunca se va a cansar, nunca será aburrida por la escritura, que será una elegancia. Las palabras de Dios dan vida como las ventanas, la mayoría de nosotros, que la palabra del Espíritu Santo que edifican, vienen como la melodía para el alma. Y la contención de Fishes es que nunca se agota la palabra de Dios, y este es el corazón de Fishes en la mente de que no los diamantes y los minerales. Yo me he preguntado varias veces en el ministerio de qué lo que una experiencia, y la gente dice, ¿alguna vez dices o se te acaban las cosas que decir? Mi preocupación es nunca poder decir todo lo que tiene la escritura. Ahora estoy mirando al fin de la línea, quizás 20, 30 años, pero yo pienso, ¿qué puedo dejar afuera? Pero no hay nada que puedo dejar afuera. Esa es una pregunta tonta. La mente de la Biblia va a continuar para enseñar su verdad. Esta es una tercera implicación que dice la reverencia santa. Reverencia santa. Lo mencioné esta mañana y parece que algo que se perdió hoy. Aún leyendo rápidamente el Salmo 119 revelará el asombro de la reverencia santísima que tiene en su corazón, pero no es simplemente un respeto por activa la palabra de Dios, es personal, es de palabra de Dios que es dinámica y poderosa. En el versículo 50 del credo que dice que este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha revivido. Tú puedes estar más familiarizado en lo que es de Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero ir para atrás a Sinclair Ferguson, que nos dice muchas historias. Yo disfruto su perspectiva y nos dice una historia sobre su niñez en la iglesia en Escocia, una niñeza de que llegó hasta ser adulto, y él nos dice su historia, no como hoy en día en el púlpito, en
Inglaterra, que nos dice en la estructura de que nos tiene pasos para llevarnos al púlpito y que hay una puerta para entrar a ese púlpito. Muchas iglesias tienen un balcón sobre 3 paredes y que en sí está más elevado y que simboliza de predicar la palabra de Dios. Burgenson relata un recuerdo muy importante común en muchas iglesias. Él dice esto: mientras la congregación esperaba que comenzara el servicio, un hombre aparecía a una habitación oculta llevando una enorme Biblia negra y al púlpito, y subía a los escalones del púlpito, los colocaba ceremonialmente sobre esto, y es como un hombre como el Beatle debajo del escalón del púlpito permitió que el ministerio entrara en el púlpito. Entonces Beatle seguía el ministerio y cerraba la puerta detrás de él, moviendo la puerta para que el ministerio estuviera simultáneamente atorado sobre el púlpito. Entonces todo el proceso se repetiría en era un acto de que él estaba atorado para lidiar a la gente para la presencia de Dios. Entonces, y solo entonces, con el ministerio diría la palabra que siempre han tenido en él un poderoso impacto que dice: adoraremos a Dios. ¿Y cómo es que comenzó? Con la reverencia de la palabra de Dios y abriéndola. Esa es la reverencia de la palabra de Dios. Aquí está una implicación cuarta, que es aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, dice que diligencia en presenta la Dios aprobada para que tiene es diligente para presentarse a sí mismo. Es una traducción exacta, pero en la interpretación, que es lo que quiere decir que seamos diligentes en sí, lo que es para la escritura, estudia por sí mismo para probarte ante Dios. El punto es que los ancianos de la iglesia que tienen que tomar ventaja de toda oportunidad de aprendizaje. Y cuando alguien viene a mí, y esto no pasa tan seguido, pero me dicen, yo no me siento como que estoy creciendo aquí, yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir a eso. Es como diciendo, tengo sed, aunque estoy parado aquí en el agua por 2 años. Mencioné esta mañana del Irish Missionary de Colombia, que nació en el 521, que dedicó su vida primero a los de Irlanda, y él era un evangelizador, que él viajaba para llevar el evangelio, pero él era entrenador en el evangelio de Cristo. Pero también algunos llegaron a que fueron exponidos en Roma y expuestos a los libros. Roma ha sido la capital considerado del cristianismo, pero por lo tanto ellos en realidad solamente tenían un texto para viajar su ministerio, tenían la Biblia. Ahora estos eran monjes y no de la manera que pensamos de hoy, pero más genuinos ministros del evangelio. Ellos amaban el evangelio, y de la manera que amaban el evangelio era para copiarla a mano y repetirla. Colombia en sí, él mismo tradujo, él interpretó y tradujo Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Salmos más de 300 veces. Él en sí estaba en medio de escribir Salmo 34 cuando sintió un escalofrío, cuerpo murió medianoche. Las últimas palabras que fueron: los que buscan al Señor no les faltará nada. Es como yo quiero ir. He estado saturado en la palabra de Dios, continuando aprendiendo. Si tú continúas aprendiendo, si tú continúas creciendo, si tú vienes todo el tiempo con la expectación que Dios tiene algo para enseñarte, Dios tiene algo para demostrarte, Dios siempre tiene algo para enseñarte. Yo sé que Dios tiene algo nuevo para ti cada domingo. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendo algo cada domingo. Es nuevo cada domingo. Yo no predicaré un mensaje donde yo no aprenda. Aquí hay una implicación más, la quinta. La transformación dedicada.
La transformación radical mencioné anteriormente en 2 de Timoteo 3:16, la base de la bíblica de ortodoxa. Vamos ahora así mismo cuando Pablo nos dice de la transformación que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. En primer lugar, la Biblia es el contenido de la enseñanza. No hay ninguna otra escritura, todos los demás solamente para ayudarnos a entender la escritura, pero no para que esté en la parte de la Biblia, porque hay mucho para cubrir en la Biblia y la fundación de la Biblia y la escritura debe ser agresiva, debe ser en alta calidad y en cualidad. Si la escritura nos da la represión que nos dice que tiene que reprender es instruir, porque si el cristiano en sí está reproveído cuando se dan en la escritura de la obediencia, en la confianza del Señor. Y terceramente, la palabra de Dios da corrección. La palabra de Dios da corrección. Yo pienso que una manera fácil de mirarlo es para reprobar como la escritura y la autoridad que nos encomienda que dejemos de pecar y la corrección de la escritura que nos dice la palabra de Dios empezar a hacer obediencia. Y finalmente Pablo nos dice que la palabra nos da entrenamiento en santidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a través del conocimiento de la Biblia nos enseña, nos revoca de la corrección en crecimiento de la Biblia. Escucha, esto es una gran diferencia en el sentimiento de la escritura que nos da buena obediencia en la moralidad de la lección. Esta es la escritura que nos dice que es para la cirugía para sanar nuestras heridas. En nuestro cáncer espiritual ha sido sanada, así como un punto más de Jeremías 1, 9 y 10. Esto es exactamente lo que la palabra nos ha dicho, que nos jala hacia abajo, entonces y solamente así nos construye. La iglesia que se compromete en sí mismo para la transformación dedicada experimente las glorias de la santificación de la Biblia. Escucha claramente. Si tu Dios, a quien tú vas a confiar los trabajos del Evangelio, a ellos que lo conocen más, a ellos que conocen a Cristo Jesús, a ellos que son santificados y que viven vidas apartadas para Dios. Para mí decir esto no es solamente de nosotros vivir santificados en la palabra. La meta es de vivir santificadas, una vida santas para que Dios nos use. Amén. Escucha este versículo de un himno. Dice, oh, que sea nuestra guía, nuestro Dios y nuestra fortaleza. Oh, Cristo Jesús, llévanos por donde vas, lleva nuestra fe. Este es un himno escrito 1800 años. Y Clement de Alexandria, el himno que escribió. Esto es muy importante porque es una generación después de los apóstoles y que lo que él creyó, él miró a la palabra solamente para su fe a través de la escritura. Cristo Jesús nos lidia y hace nuestra fe fuerte. Nuestra oración es que conozcamos una iglesia que no más nos memoricemos el Dios. La escritura, este es nuestro enfoque de quien Juan escribió en el principio, era el verbo y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Padre nuestro, te pedimos humildemente que apliques estas palabras en nuestras vidas y en los ministerios que nos has bendecido.
y nuestra alabanza a los domingos en el Ministerio de los Niños y el Ministerio de los Estudiantes, el Ministerio de las Mujeres, de los hombres que estás mentoreando, y todas las diferentes maneras que nosotros abremos tu Biblia. Señor, yo oro que tu palabra haga su trabajo, que mires la transformación y la santidad de todos nosotros, Señor, de que es como la iglesia local, que seamos unos instrumentos, Señor, que te pidemos, Señor, santidad, Señor, para continuar en obediencia. Que tú confías a nosotros, Señor, a los perdidos y que los salves, que tú nos los confías a nosotros para discipularlos en santificación. Y te pidemos esto humildemente en todos los que están siguiendo a nuestro Salvador. Somos tus esclavos y Él es nuestro Señor. Y pidemos esto en su nombre. Amén.